Bueno, estamos en la segunda jornada de este evento que es realmente importante. Agradezco al departamento por la invitación a compartir con ustedes esta mañana esta actividad. Voy a comenzar llamando la mesa número 1 de este día. Se titula Arte, Lengua, Pensamiento, y vamos a comenzar a llamar entonces a los participantes. Freddy Avendaño, quien va a presentar un trabajo sobre Hombros de Gigantes, un ensayo sobre literatura y creatividad. Buenos días. Sobre Hombros de Gigantes, un ensayo sobre la literatura y la creatividad. Si he logrado ver más lejos, ha sido porque me he subido a hombros de gigantes, relata Isaac Newton en una carta a Robert Hooke en 1676. Esta frase marca el inicio y título de este ensayo debido a que se puede utilizar como referente a la idea que se desea exponer. Isaac Newton hace alusión a esto explicando que sus descubrimientos solo fueron posibles gracias a los avances de las personas detrás de él, parafraseando al mismo tiempo una frase de Bernardo de Chartres adjudicada a este por uno de sus discípulos, que escribe, abro cita: decía Bernardo de Chartres que somos como enanos aupados a hombros de gigantes, de manera que podemos ver más cosas y más lejanas que ellos, no por la agudeza de nuestra vista o por nuestra elevada estatura, sino porque estamos alzados sobre ellos y nos elevamos sobre su altura gigantesca. Entonces, podemos sumar a esta idea la frase de Eloy Tomás, abro cita: somos los libros que hemos leído o el vacío abierto por su ausencia, cierro cita, la cual da a entender que las personas son una suma tanto de experiencias personales como de influencias exteriores, llámense maestros, familias, libros o estudios. Por ende, estas inflexiones dentro del ser repercutirán en la forma que actúe, piense o cree, resultando sus propios trabajos personales ecos de las influencias de estas obras importantes dentro de su vida, lo que lleva a la pregunta: ¿de dónde nace la creatividad? ¿Este es un acto que nace desde cero o es la mezcla de distintas influencias exteriores que se recopilan durante toda la vida? Para responder esto, se debe comenzar desde la concepción de creatividad en la antigüedad, con la poesía imitativa. En el momento en que Homero escribió la Ilíada y la Odisea, el concepto de arte en Occidente se elevó a otro plano jamás antes alcanzado, ganándose gran fama que mantiene hasta el día de hoy, consiguiendo que diferentes autores le adjudiquen a sus obras el adjetivo de sublime, pero también generando polémica en sus épocas cercanas. Padres de la filosofía, como Platón y Aristóteles, comentaban que sus escritos, y toda la obra poética en general, eran obras imitativas. Abro cita: la epopeya y la poesía trágica, como asimismo la comedia, el ditampo y en su mayor parte el arte de tocar la flauta y la cítara, son todas imitaciones si se los considera de manera general, cierro cita, decía Aristóteles en la poética. Esto, más que basarse en un conocimiento, son resultados de arrebatos de inspiración y se le adjudicaba que corrompen el alma de quienes la escuchan. Abro cita: ¿no ha observado que, cuando se practica durante mucho tiempo y desde la niñez, la imitación se infiltra en el cuerpo, en la voz, en el modo de ser y transforma el carácter alterando su naturaleza? Cierro cita, dice Platón en la República. Estos filósofos defienden la idea de que la poesía eran actos falsos y que las acciones descritas en ellas carecían de verdad, debido a que el poeta también carecía de los conocimientos adecuados para poder llamarse maestro de estos diferentes oficios. Asimismo, se aceptaba la imitación como un acto natural del ser humano. Abro cita: la imitación es natural para el hombre desde la infancia, y esta es una de sus ventajas sobre los animales inferiores, pues él es una de las criaturas más imitadoras del mundo y aprende desde el comienzo por la imitación, cierro cita, dice Aristóteles en la Poética. Pero comentan que este acto natural debe ser reprimido para no ensuciar el alma. Entonces, se entiende que la imitación es un acto natural del ser humano para aprender, y esto le brinda ventajas sobre otras especies. Así que es menester ahondar en esta idea para lograr vislumbrar más en la creatividad. Imitar como medio para aprender. Desde el inicio de la vida de un ser humano, este debe imitar para desarrollarse y aprender lo básico de vivir en sociedad. Con la imitación el niño aprende lenguaje, patrones sociales, culturales, moral, ética. En resumen, aprende a desenvolverse y sobrevivir en la sociedad en que nace. La imitación es vital en el desarrollo personal y no es algo que se aprende, sino una habilidad innata.
Esta destreza, según diferentes autores, es lo que permite al humano desarrollar la mayoría de sus capacidades, como el lenguaje mismo o el arte, como se le conoce ahora. Como se puede observar en cada cantidad de danzas tradicionales cuyo objetivo es representar animales o fenómenos naturales, por medio de la imitación. Por ejemplo, poesía, que nace imitando los relatos históricos. Volviendo al punto central, se entiende que por medio de la imitación el hombre aprende rápidamente. Se comienza por el habla y la escritura, hasta la educación regular y el desarrollo, ya sea de pasatiempos, deportivos o artísticos. Pero cuando ya se ha dominado el arte, ¿cuál es el siguiente paso entonces? Esto se puede resolver de forma sencilla. Lo consiguiente es comenzar a crear. En ese momento es que de verdad se pone a prueba la creatividad y la inspiración. Todo con respecto a la creatividad son ideas y argumentos subjetivos. El crear siempre ha estado rodeado de mitos y suposiciones. Algunos, como el filósofo Platón, admitían que es un arrebato de inspiración divina. Otros afirman que esta nace del perfeccionamiento del arte. Otros juegos que depende del incentivo que genere. Se podrían pasar días investigando y realizando suposiciones sobre este tema, pero lo que sabemos con seguridad es que la creatividad ha acompañado al hombre a través de su historia, desde la creación de las primeras herramientas, los primeros intentos de comunicación y de la misma forma las primeras manifestaciones artísticas, hasta el perfeccionamiento de la escritura o el desarrollo de la matemática. Se puede decir que la creatividad es afectada por diferentes factores tales como la cultura, la época en que se vive y las influencias artísticas que habitan dentro del autor. Así que se procederá a profundizar en las que se pueden considerar más relevantes, las cuales serían la cultura que rodea al autor y sus influencias. Primero, la cultura. Por cultura se puede entender todo lo que el hombre ha creado y su misma actividad creadora. Abro citas. El concepto de cultura incluimos la técnica, la religión y los mitos, la moralidad, el derecho, el arte, cierro citas, dice José Manuel Briceño Guerrero. También se puede definir como los conjuntos de conocimientos, creencias y reglas de conducta que adopta un grupo social a favor de una buena convivencia. Esto incluye los medios y materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo. La cultura afecta significativamente el modo en que una persona percibe el mundo. Esto se debe a que cada cultura presenta diferencias notables. Por consiguiente, dos individuos pertenecientes a dos culturas diferentes podrían abarcar el mismo tema de formas muy distintas, dando como resultado final que un poema basado en el desamor tenga sus matices distintos si es de procedencia latinoamericana o asiática. Por lo que se podría concluir que la cultura marca un diferencial entre autores, debido a que cada cultura es totalmente diferente y está ya sea arraigada dentro de cada individuo. Pero, ¿qué tanto tiene esta afirmación de cierta? Si se hace un sondeo general, se puede llegar a una pequeña conclusión de que parte de la cultura llanera es uno de los representantes más fuertes del folclore venezolano. El arpa, el cuatro o la maraca acompañado de dos voces que comparten coplas, conocidos como contrapunteos, construidos a base de octosílabos y versos en décima. Este estilo le brindó al país obras como Florentino y El Diablo y es capaz de despertar el patriotismo en muchos de sus escuchas. Pero, ¿de verdad este estilo es netamente venezolano? La respuesta es no del todo. Si bien se le dota de rasgos instrumentales y líricos que solo se encuentran en esta región, su origen es netamente español. Nace del novelista Vicente Espinel, el cual fijó la estructura de rimas, y este viajó a Latinoamérica expandiéndose por toda la región, arraigándose en diferentes culturas y cambiando de nombre en cada país. Algunos de estos son payada, como se le conocen en Argentina y Uruguay, repentismo en Cuba, son jarocho en México, canto de Mejorán en Panamá, entre muchos otros. Lo interesante es observar cómo cada una de estas culturas afirman que este canto en décima es propiamente suyo, y que en realidad en España, el país donde este se desarrolló, es muy poco utilizado. Como este ejemplo existen muchos más, sobre todo producto del mestizaje y de la actual globalización. Entonces, si la cultura no es completamente propia, sino que está creada a base de también influencias, ¿qué es lo que de verdad afecta de forma significante la creatividad y originalidad? Se puede sintetizar de manera un poco polémica esta respuesta con la siguiente frase de T.S. Eliot, abro cita. Una de las pruebas más confiables es la forma en que un poeta toma prestado. Los poetas inmaduros imitan, los poetas maduros roban, los malos poetas deshacen lo que toman y los buenos poetas lo convierten en algo mejor, o cuando menos, en algo diferente. Cierro cita. Las influencias. Explicado ya el tema de que el humano aprende por imitación y que la cultura se sostiene sobre influencias exteriores, se procederá a describir el punto que el autor considera más relevante en cuanto al acto creativo, las influencias que el artista utiliza consciente o inconscientemente en sus trabajos.
Para que estos dominen su arte completamente, deben comenzar imitando lo que ya está creado. Por ejemplo, el cantautor Bob Dylan, ganador del Premio Nobel de Literatura, inició con un álbum versionando 11 canciones. Ninguna persona comienza siendo original, y a través de la copia e imitación se fundan los cimientos donde se sostendrán estas obras propias futuras. El término que se utilizará para esta idea puede ser llamado transformación creativa. Retomando la frase de T.S. Eliot, el acto de imitar o copiar no es necesariamente, como se cree generalmente, un acto incorrecto. El utilizar ideas ya plasmadas y adaptarlas a un estilo propio del autor es tomar la idea y darle un giro puramente creativo. Se puede ver notablemente en la novela Memoria de mis putas tristes, de Gabriel García Márquez, publicada en el 2014, que marca como preámbulo una cita a las primeras líneas que se encuentran en La Casa de las Bellas Durmientes, de Yasunari Kawabata, publicada en 1978. Esto no es arbitrario ni azaroso. Gabriel García Márquez con esta nota reconoce que tomó inspiración en la novela del escritor japonés para escribir la suya. Se pueden apreciar fácilmente las similitudes entre ambas obras: el protagonista anciano, el amor a una joven de marcada diferencia de edad, el negocio de las mujeres, además de algunas otras. El autor colombiano toma prestada la idea que se le presenta en La Casa de las Bellas Durmientes y la transforma a su estilo propio, al realismo mágico característico, a la obra colombiana, a su propio estilo de escritura, y lo hace de forma netamente original, al punto de que estas resultan en un desenlace diferente. Como dato extra, esta no fue la primera vez que Gabriel García Márquez hizo alusión a la obra de Yasunari Kawabata. Esto ocurrió en su cuento El avión de la Bella Durmiente, donde escribe, abro cita: en la primavera anterior había leído una hermosa novela de Yasunari Kawabata sobre los ancianos burgueses de Kioto que pagaban sumas enormes para pasar la noche contemplando a las muchachas más bellas de la ciudad, desnudas y narcotizadas. Cierro cita, Gabriel García Márquez en 12 cuentos peregrinos. Otro ejemplo a tomar en cuenta es el popular poema venezolano Florentino y el Diablo, que fue publicado a nombre de Alberto Arbelo Torrealba en el año 1940, pero también es descrito un año antes por Rómulo Gallegos en su novela Cantaclaro, de 1939. Ambas obras influenciadas por el poema que se ha transmitido por generaciones de manera oral en el llano venezolano, trascendiendo incluso la literatura, siendo adaptado al cine, al teatro y a otros géneros de música. Para completar la idea de transformación creativa se debe nombrar también la capacidad no solo de utilizar una fuente como inspiración. A este concepto lo llamaríamos combinación creativa, que consiste en buscar una cantidad mayor de fuentes de referencias y tomar las ideas más relevantes de estas para combinarlas y dar como resultado una idea totalmente nueva. Luego de que se describieran y analizaran los anteriores puntos, se puede llegar a la conclusión de que el concepto de creatividad está ligado al de la referencia y al del acto imitativo. Una frase popular dicta que la imitación es un acto de halago, y esta tiene razón. Cuando se hace una referencia a una idea, cuando se cita a un autor o cuando se intenta extender un pensamiento que se ha leído o escuchado, se está haciendo notable el valor que el autor le da a esta idea. Más que retrasarse y frustrarse en la búsqueda de la originalidad total y las ideas netamente personales, el autor debería buscar desahogo en el arte que ya está creado y versionar algo ya escrito, de una manera que lo represente como individuo para resultar en una obra totalmente nueva. Gracias. Leonardo Rivas. El tiempo de la tierra, los elementos perduran más allá de las palabras, reflexiones en torno a la tierra y el cuaderno de Elías Col. Buenos días a todos. El tiempo de la tierra más allá de las palabras, reflexiones en torno a Terredad y el cuaderno de Blas Col, de Eugenio Montejo. Eugenio Montejo, Caracas, 1938, Valencia, 2008, es un poeta singular dentro de la promoción poética que irrumpe en los años 60. Una voz que se aísla de las propuestas vanguardistas e inquietas de los grupos de artistas como Sardio, El techo de la ballena o Tabla Redonda. Joaquín Marta Sosa, en su aproximación al canon de la poesía venezolana, clasifica a Montejo como un poeta que elabora poesía de la vida que interpela, junto a bardos como Luis Enrique Mármol, María Calcaña, José Ramón Heredia, Juan Sánchez Peláez, Rafael Cadenas, Jani Oso, entre otros. Destacando el poemario que nos interesa, abro cita, donde se deshace y reencuentra el hombre de nuestro tiempo, prevaliéndose de un lenguaje de rica densidad que entrega nostalgia y aprendizaje en su personal experiencia de la eternidad que trasciende. Cierro cita. Sosa, al ubicar a Montejo en esta vertiente poética,
Señala algunos rasgos que hacen de Terredad un poemario perdurable dentro de la poesía venezolana. Pero hay más cosas dentro de este poemario. La condición de finitud inherente del ser humano, la caracterización del paisaje en el drama del tiempo, el poeta como un artífice de cantos trascendentes. 2. En el poema Septiembre, el yo poético deja versos que retratan las edades del hombre y la impasibilidad de lo que lo rodea ante su transcurrir. Abro cita: la juventud vino y se fue, los árboles no se movieron, ningún dolor les ahorró sombra y sin embargo se mezclaron al tiempo terrestre. Cierro cita. La fugacidad está en nosotros. La tierra alberga nuestro tiempo como una edad pasajera en sus elementos. El yo poético elabora un discurso alrededor de esta condición. El hombre se extiende profundamente en el paisaje que habita. Su muerte deja ecos en la tierra que pisó. El poema Duración erige versos para ilustrar esto. Abro cita: dura menos un hombre que una vela, dura menos que un árbol, que una piedra. Se anochece ante el viento más leve, con un soplo se apaga. Carmen Virginia Carrillo, en su libro De la belleza y el furor, propuestas poéticas renovadoras en la década de los 60 en Venezuela, deja clara su postura ante los versos montejianos. Abro cita: se interesa por las formas poéticas tradicionales, llegando a incursionar en formas clásicas como el soneto y en la poesía rimada. A su vez da gran importancia al ritmo interior, a la búsqueda de un léxico preciso y culto. Cierro cita. Un motivo que se esboza en algunos versos de Terredad es la condición del poeta ante el cosmos, es la voz del hombre, su canto perenne que se convierte en otra condición terrestre. El rescate de una figura clásica como la de Orfeo delata esta intención poética. Un poema como Arqueologías nos revela, abro citas: donde estuvo Orfeo y crecieron las náyades, donde fue Tebas con sus 7 puertas, y Manoa la maléfica, y la Atlántida de fastos sumergidos. No es senda de pétrea arqueología para olfato de sabios. Cierro cita. Volvemos al poema El esclavo, para afianzar este camino en el verso montejiano. Abro cita: ser el esclavo que perdió su cuerpo, para que lo habiten las palabras, llevar por huesos flautas inocentes que alguien toca de lejos o tal vez nadie. Un poema que en estos puntos una última vez en el poemario es labor. Abro cita: para que Dios exista un poco más a pesar de sí mismo, los poetas guardan el canto de la tierra. La terredad como una edad del hombre en la tierra, su estancia es delimitada por los elementos. Abro cita: creo en la vida bajo forma terrestre, tangible, vanamente redonda, menos esférica en sus polos. Cierro cita. Para finalizar diciendo: creo en la vida como terredad, como gracia o desgracia. Este poema puede ser tomado como un himno que organiza las inquietudes del sujeto poético, su condición ante la vida. Asistimos a la transmutación en los elementos que lo rodean. En un poema como Yo soy mi río podemos leer lo siguiente, abro cita: yo soy mi río, mi claro río que pasa, atumos en las piedras. Las nubes me siguen por los campos, con cálidos reflejos. Yo soy mi río, mi claro río que pasa y me lleva sin tregua. El poeta se presenta en los elementos del paisaje. 3. Arturo Gutiérrez Plaza, en su ensayo El encuentro con el canto de la media vía, recopilada en el libro Aproximación al canon de la poesía venezolana, nos plantea diferentes lecturas de Terredad, diciéndonos lo siguiente: entre las posibles lecturas que podríamos privilegiar al abordar este libro, estaría una que lo comprendiera como un canto celebratorio del reconocimiento del hombre en el mundo. Cierro cita. Al seguir la línea planteada por Gutiérrez Plaza, hallamos la metáfora del pájaro como una manifestación de los cánticos que impulsan al poeta. En el poema La terredad de un pájaro podemos encontrar lo siguiente, abro cita: la terredad de un pájaro es su canto, lo que en su pecho vuelve al mundo, con los ecos de un coro invisible, desde un bosque ya muerto. Entonces, ¿qué es la terredad de un pájaro? ¿Hasta dónde se extiende su canto? El poeta pervive como un eco del mundo que transita. Su propuesta es trascender a través del paisaje que recorre. 4. Ahora viene un libro difícil de clasificar en la obra montejiana y dentro de la misma literatura venezolana, el cuaderno de Blas Col. Contiene anotaciones, fragmentos, poemas y relatos. Puede ser considerado como transgenérico, ya que etiquetarlo como poemario o un libro de ensayos sería algo incorrecto debido al carácter metaficcional y metaensayístico de este cuaderno. Blas es un sugestivo relámpago en la cavernaria ubicación de Puerto Malo y en Montejo, ciertamente. Pasemos a analizar algunos de los fragmentos que se pueden hallar en este libro.
En lo relacionado a la esfera del lenguaje, podemos leer las siguientes anotaciones, que denotan una inclinación hacia la simplificación de la lengua a expresiones monosilábicas. Abro cita. Una sola sílaba traduce cabalmente el esfuerzo de un paso sobre la tierra. Se corresponde con la distancia imaginaria que nos situamos de todo objeto, hecho o acción. Cierro cita. Es interesante la reflexión que propone Blas Col al examinar las palabras que se refieren a medidas de tiempo. Mes designa la 12ª parte del año y es una sola sílaba. Hora está compuesta por 2 sílabas y designa un tiempo breve. Segundo se refiere a una pequeña fracción de ese tiempo y aún así se compone de 3 sílabas. Lo efímero es más extenso que lo perenne. Esta contradicción hace que Blas no es su empresa. Su llamado al repliegue lingüístico es algo llamativo. La concepción de la escritura en el pensamiento de Blas Col, el trazo tenue en la arena de la pata de la gaviota, es una metáfora de lo que debe ser la escritura, la huella maleable de algo superior. Blas Col enuncia varias cosas relacionadas con la representación del universo y el mundo mediante la lengua humana. Abro cita. Toda frase debe reproducir en su construcción, tanto como sea posible, la forma de gravitación de los astros que conocemos. La musicalidad del poema también es dilucidada por Blas Col en un fragmento que dice lo siguiente. En lo que respecta a los sonidos que se escriben, abro cita, se corresponden con diversos sonidos que en su conjunto representan el mapa sonoro más ligado al ser humano. Cierro cita. Desde aquí podemos enlazar la concepción poética de Blas Col con la sonoridad y la influencia del mito de Orfeo en la poesía montegiana. 5. El paso del hombre, su condición finita, una eventual muerte y el paisaje expectante e inalterable ante el devenir del hombre. Son las reflexiones que plantea el yo poético en Terredad. En el cuaderno de Blas Col son otras las preocupaciones que traspasan el hilo del libro. Ese tipógrafo de Puerto Malo se preocupa más que todo por los usos lingüísticos que da el hombre. El poema es un canto que traspasa el paisaje que rodea al poeta. El pájaro es la figura celeste que deleita el yo poético, lo que genera la metáfora. El universo no se altera, se moldea mediante el lenguaje, parece declarar Blas, mientras que el yo poético de Terredad acepta su efímero tránsito por el cosmos, celebrando la vida que lo circunda. Gracias. Francia Benavides, estructura, forma y contenido de la novela Juan sin tierra de Juan Goytisolo. Buenos días. Buenos días. Estructura, forma y contenido en la novela Juan sin tierra de Juan Goytisolo. Juan Goytisolo, escritor español que es caracterizado por su desapego y rechazo a la norma. Sus relatos plantean la marginalidad como modelo cultural, sexual, ideológico, literario y artístico. Parte de la belleza de su novela está en proyectar la simultaneidad de acciones que ocurren en lugares pequeños. Como ejemplo, pensemos en los mercados de la India, puntos de venta repletos de mercancía, competencias de ofertas, ventas de comida, los relojeros, los vendedores de frutas, la comunicación a gritos, los vendedores ambulantes, compradores que caminan mirando a todos lados sin poder fijar la mirada en un punto. Se narra todo lo que está al margen de la sociedad, el sexo, los negros, los africanos, árabes, gay, lo perverso, sodomía, pedofilia y pasajes regados. Juan sin tierra, novela publicada en 1975, después de La Memoria, y que forma parte de la trilogía llamada Mendiola, integrada por Señas de Identidad, publicada en 1976, Reivindicación del Conde Don Julián, 1970, y la antes mencionada, vinculadas por elementos narrativos, pero que bien puede leerse de forma independiente. Juan sin tierra, desde el título se anuncia de alguien que está sin residencia, que no pertenece ni forma parte de un lugar. Adentrándonos en la obra, podemos percatarnos de que Juan, más que ser un personaje o el narrador de la novela, es una entidad que se mueve en el texto, dentro y fuera del relato. Por un lado, su papel como personaje, y por el otro, como narrador. Como narrador cambia y cede su voz a otros, su perspectiva se aleja para enfocar la realidad de otros. Su discurso no es sobre sí, sino de lo que se mira y observa. De él mismo poco o nada se cuenta. La narración podría ser tomada como una proyección, pues el uso de la segunda persona del singular crea una inclusión del lector dentro del texto, pero ello forma más parte del estilo del escritor que de lograr tal propósito. La disposición que se indica desde el título se mantiene a lo largo de toda la novela, en forma y contenido.
No hay linealidad discursiva ni sucesión de acciones. No posee una estructura de principio, medio y fin. El narrador no posee un discurso, no hay una narratividad. La falta de elementos discursivos y estructura de la novela es parte del estilo del autor. Goytisolo como escritor se sitúa después del margen del sistema. Sus obras salen de lo teórico y gramaticalmente correcto. Partiendo de la posición de que se muestra en la novela autobiográfica Coto Vedado, 1985, su heterodoxia va a desconocer su herencia familiar española, costumbres y tradiciones, la revelación en contra de los estándares de belleza y de sexualidad. Si bien la homosexualidad no se concreta, se anuncia, hasta la transgresión de los principios aristotélicos, que sería Juan Sin Tierra. Basta con leer cualquiera de los 7 apartados de la novela para percatarse de que en el discurso del narrador no hay una narratividad, sino que es fragmentario. No hay acontecimientos que sucedan de forma probable o por necesidad, modelo aristotélico, sino un cúmulo de historias que podrían definirse más por oposiciones y contrastes que por temas. Lo corpóreo versus lo celestial, el alma versus el cuerpo, el hedor versus el perfume, la blancura versus los negros, catolicismo versus chuchería, lo higiénico versus la cachambre, el hecho de que los negros usan la zanja y los amos del waterpolo. Cito: milagro, sí, milagro. ¿O acaso creen esos caga y come mierda de negros que el Hijo de Dios y la Virgen Blanca y los santos y los bienaventurados del cielo defecaban durante su vida terrestre en asbestosas zanjas y se secaban el ojo nefando con hierbas y tozas de maíz? La idea sería ridícula si no fuera igualmente blasfema. Pues del mismo modo que el ojo de Dios irradia luz y blancura, el ano bestial, el ojo del diablo emana infección, hediondez, suciedad y pecado. Dividirás la imaginaria escena en 2 partes, dicho mejor en 2 bloques opuestos de palabras, a un lado sustantivos, adjetivos, verbos que denotan el amplor, claridad, virtud, al otro lado un léxico de tinieblas, negrura y pecado. Cierro cita. Así como también las diferentes maneras en que practicaban el sexo, la parejita reproductora versus los negros, el libre albedrío con que los esclavos realizan las prácticas sexuales, masturbación, sodomía, sexo oral, y cómo la parejita reproductora desde su cuarto bellemente decorado, vestidos de traje y sin instrucciones del libro, practican el sexo con timidez. Cito: la novia está encantadora con su vestido de crep blanco y su velo de tul ilusión sujeto por un tocado sencillo original. Los demás elementos de sensacional dormitorio, un lujoso estillo del cuerpo, una araña veneciana de 6 brazos, 2 mesitas de noche con su correspondiente lámpara de cabecera, un exquisito mueble tocador, una consola con un inmenso ramo de nardos y lirios blancos, y el novio, con sombrero de copa y chaqueta. Lleva a la desposada en sus brazos y el rubor y el sonrojo de ella. Los suspiros de los protagonistas subrayan la importancia trascendental del acto, y con inocente pudor se obligan mutuamente a la espalda mientras comienzan a desvestirse. Aunque la noche es pireta, no conseguí fundirlos del todo con ella. El sudor, los gemidos y esos olorcillos ávidos que desde os delatan, que mordiscos, que jadeos, que abrazos, que aperturas, que resueños, obligarse a voltearse a las negras y buscar sus partes traseras, abriendo túneles corruptos en su negrura infame, y aún peor, exigiendo que se olviden delante, acercando la caña quemada a los belfos e introduciéndolos dentro, y ella, qué meneos, qué goces, qué caricias, qué risas, qué azagazos. Cierro cita. En el texto citado se puede apreciar diferencias entre cómo concibe el acto sexual la alta sociedad y los negros, cómo hay refinamientos y tratos delicados por un lado y cómo por el otro hay un trato salvaje y directo a las zonas erógenas del cuerpo. Los negros representan, pues, esa parte salvaje y oscura del comportamiento humano. Los blancos, por su parte, representan toda la gracia de la burguesía, recato, decoro, delicadeza, refinamiento y pudor. La novela está constituida de forma polifónica y dialógica, es decir, se halla en ella la unificación y convergencia de las voces. La historia es abordada desde los negros, la pareja reproductora, los amos, la visión del narrador y del personaje. Va de un punto a otro y vuelve. Sin embargo, no hay una constelación temática aparente, sino que depende más del lector. Posee una estructura de lo que se ha denominado como carnavalesca, donde lo alto
y bajo del cuerpo que existe y está en simultaneidad. Hay inversiones y declaraciones temáticas, y las ambivalencias predominan en el texto. Cito: la novela es la variedad de lenguas artísticamente organizadas. Cierro cita. Dice Miguel Martín cuando habla del plurilingüismo. Es, pues, una alternancia lingüística, lenguas, estilos, puntos de vista lingüísticos, pensamientos, argot, lenguaje de género y de clases sociales se intercruzan en la narración. En el discurso del narrador se puede apreciar distintas formas de habla, como se ha demostrado hasta ahora, como también argot y lengua. Hay fragmentos en francés, latín, español, inglés y árabe. Esta última desafía y amenaza la forma y continuidad de la novela, pues pasa de lo gramáticamente correcto a lo intangible hasta que la lengua se transforma por completo en árabe. Cito: comienza por escribirla conforme a menas instituciones fonéticas en la venia de doña Academia, para seguir a continuación con el habla efectiva de millones de palantes, de un verbo verdaderamente hecho carne, de tena, y ahí se empieza a descomponer la lengua por completo hasta que llega al árabe. En cuanto al personaje que se narra, cierro cita. En cuanto al personaje que se narra, desde el título poco o nada se dice sobre él. No sabemos cómo es su apariencia o de dónde viene, pero lo que sí queda claro es su desarraigo con todo lo que fue. Una renuncia total a la herencia cultural que había heredado y una adopción por todo lo otro de la sociedad, una especial aflicción por lo obsceno. Es un ser que ha nacido de las miserias y restos del exilio. Cito: lentamente te has despojado de los hábitos y principios que en tu niñez te enseñaban, no cabías en ellos. Como culebra que muda de piel, lo has abandonado al borde del camino y has seguido avanzando. Fundirás en el abrupto desafío de su lógica tu propia invulnerabilidad. El porvenir de su mundo no te importa y ninguna consideración humanitaria sobornará tu conciencia. Desconfía de ti. No basta con echar por la borda rostro, nombre, familia, costumbres, tierra. La ascesis debe continuar. Cada palabra de su idioma te tiende igualmente una trampa, que en adelante aprenderás a pensar contra tu propia lengua. Cierro cita. Asimismo plantea lo marginado y marginal como forma de vivir. Parte desde lo expulsado de la sociedad, desde los desechos y de lo que ninguna persona en sociedad querría cerca, y desde ello se propone partir para reinventarse. Abro cita. Todos tenemos los mendigos. Entre todos los mendigos del Zoco recogerás almas abyectos. La arca africana exige de ti una entrega total, sin reserva, y has decidido asumir tu prometeica, devoradora pasión hasta sus últimas delirantes consecuencias. Belleza, juventud y armonía son accesorios excruzables que adornan a sí mismo el amor permitido, y te desprenderás inexorablemente de ellos para abrazar los más viril y ominosos atributos del cuerpo fraterno y legal. Vejez, suciedad, miseria, te absorberán en impetuoso remolino con fuerza irresistible del vértigo. Orines, mugre, llagas, supuraciones serán el alimento cotidiano y con orgullo solitario consumirás. Cierro cita. El personaje narrador no se reconoce como parte del sistema ni de la cultura, sino que parte de las anomalías de esto, desde el estilo de vida de aquello que se repugna y transgrede el orden, lo insalubre, contagioso, condiciones miserables y marginales. Se puede definir entonces como un mendigo, un paria exiliado y pervertido que adopta y propone lo monstruoso como modelo social, cultural e ideológico. La irregularidad de la novela en cuanto a estructura y contenido es explicada desde la propia narración, un elemento de metaliteratura. Núcleo organizador de la propia escritura, por una fuente genésica del proceso textual, improvisando en la arquitectura del objeto literario, no en un tejido de relaciones de orden lógico-temporal, sino en una ars combinatoria de elementos, oposiciones, alternancias, juegos simétricos, sobre el blanco rectangular de la página. Autonomía del objeto literario, estructura verbal con sus propias relaciones internas, lenguaje percibido en sí mismo y no como interceptor transparente de un mundo ajeno, exterior, mediante acto de liberar las palabras de desobediencia a un orden pragmático que las convierte en meros vehículos de la razón omnimoda. Cero cita.
La obra representa el caos en términos de estructura y contenido. Asimismo, el relato se aleja de las premisas formales aristotélicas, pues no hay una mímesis en lo que representa. Según Edward Said, Ambrosita dice: Oriente ha servido para que Europa u Occidente se define en contraposición a su imagen, su idea, su personalidad y su experiencia. El orientalismo se puede describir y analizar como una institución colectiva que se relaciona con Oriente, relación que consiste en hacer declaraciones sobre él, adoptar posturas con respecto a él, describirlo, enseñarlo, conversarlo y decidir sobre él. Cero cita. En otras palabras, el Oriente es, y en principio, aquello por lo que Occidente se diferencia de Oriente, en cuanto a cultura, costumbres, tradiciones e ideología. Esto en términos generales, pero el Oriente y a su vez el orientalismo, tal como lo propone Said, va más allá de diferencias entre estos continentes. El orientalismo es también, y en esencia, una construcción discursiva. Es lo que se deduce por conocimiento acerca del otro, una idea de lo que se observa y en base a ello es definido. Las novelas de Juan Goytisolo son consideradas como la parte diferente del arte literario, pues se refleja todo aquello que está al margen, posee gran interés por el continente oriental y todo lo que lo constituye. Es el espacio, el lugar donde todo lo que está institucionalizado como bueno, normas gramaticales, sociales, políticas, las ideologías y leyes, es llevado al extremo hasta ser infringido. En la novela, el Oriente está representado en la transgresión, alteración y quebrantamiento de los valores preestablecidos, en la estructura carnavalesca, el dialogismo y la polifonía, en el hecho de que la otredad de la cultura y la sociedad sea el carácter literario de la obra, en llevar la productividad de la lengua al extremo, el oriental, personaje y narrador, como aquel que lleva consigo las adicciones, proximidad y perversidad. Muchas gracias. Alexandra Padilla, la performance y la parodia en el episodio de Panucha en el satiricón de Petronio. Buenos días. Buenos días. La performance y la parodia en el episodio de Panucha en el satiricón de Petronio. La performance consiste en canalizar un único sentimiento de la manera más intensa posible para que los demás entiendan una idea. Es llevar esta idea hasta el final y estar comprometido con ella, a la vez que se siente un cierto desapego por la misma. Hay que tener en cuenta que la performance no es honesta por el simple hecho de que no procede de sí mismo. Es un recurso muy útil si lo que se busca es demostrar o enfatizar alguna idea concreta. Para hacer una performance se tiene que sentir cierto desapego por la emoción que se está canalizando. Se debe ser capaz de reír a costa de ella, romper con ella o incluso canalizar la emoción contraria. Para examinar el episodio de Panucha es de gran importancia comenzar por cada personaje y entender que algunos de ellos, como Cuartila, Psique, Panucha y el mismo Gitón, están en realidad realizando una performance. Al leer este pasaje en concreto del satiricón se pueden tener dos visiones de lo que allí está sucediendo. O se ve todo como una simple burla y sin un valor más allá del querer hacer reír a un grupo, o, aparte de eso, entendemos que la parodia, lo risible y lo grotesco de este episodio, y en general de toda la obra, es una herramienta a través de la cual se busca hacer una crítica social a la Roma de la época. Teniendo esto en cuenta, se pasará a revisar las formas de actuar, y este término se usa en el sentido más literal de la palabra de cada personaje. Probablemente uno de los personajes más interesantes de estos capítulos es Cuartila, una mujer despiadada que no tiene ningún problema en serlo con los tres protagonistas de la historia, porque es de una pasión y lujuria vulgar y salvaje. Es una mujer de posesiones, la cazadora predatoria, libidinosa y extremadamente agresiva. Utiliza su posición de sacerdotisa de Príapo para someter a Encolpio, a Asilto y a Gitón a ritos orgiásticos en los que son manoseados, besados e insultados hasta la náusea, obligados a beber afrodisíacos con el fin de obtener de ellos mayor placer. Una de las lecturas más interesantes que se le hace a este personaje es que con ella Petronio buscaba representar desde su punto de vista el estado de decadencia al que había llegado la mujer en la época romana. La sacerdotisa de Príapo se comporta como el sexo fuerte, dispuesta a someter y a beneficiarse del hombre. Los papeles aquí se invierten.
Es una especie de denuncia del poder que estaban adquiriendo las mujeres, cuyos comportamientos no se sujetaban a ética alguna. Una denuncia que está hecha a través de la performance y la parodia, lo que quiere decir que el autor no juzga o critica, sino que expone de forma abierta para que sea el lector el que juzgue. Cuando se habla de una actitud performática en el personaje de Cuartila, también se habla de la actitud casi de actriz que adquiere desde el primer momento en el que Petronio la presenta a los lectores. Su comportamiento denuncia que ella pretende mostrarse desequilibrada, lo que le da un aire casi demoníaco. El aparente desequilibrio de Cuartila cumple una función clara, la de provocar la inseguridad de los jóvenes. Por lo tanto, hasta cierto punto, esa es la forma de conquistar a sus presas, porque se va, sin transición, de un extremo a otro, de la desesperación al entusiasmo y del diluvio del llanto al llanto teatral y a la risa mímica. Oscila entre amenazas de graves represalias y llorosos pedidos de colaboración, entre afirmaciones de poder y promesas de sentida complacencia. Y todas estas reacciones contradictorias ayudan a descubrir la hipocresía de Cuartila y la verdadera intención que gobierna sus actos: beneficiarse ella misma de la reparación al Dios con una orgía que probablemente se extendería por varios días y noches. El pasaje 18:7 permite ilustrar el cambio brusco de humores de la sacerdotisa que subraya la teatralidad ensayada de todos los actos. En actos teatrales muestra el gran pesar, tormento y dolor que siente por el hecho de que los protagonistas hayan interrumpido un sacrificio en honor al dios Priapo. Bajo el imperio de una desesperación teatral, la sacerdotisa de Priapo lanza a Encolpio y a sus compañeros una súplica risible y patética, llena de redundancias, de asonancias y de palabras rituales. Su elección está siempre diseñada para que se recuerde uno de los propósitos de toda la ceremonia: la venganza por el crimen inexpiable de los 3 jóvenes. Si no se habla solamente del episodio de Panucha, sino, en un sentido más amplio, el episodio completo de Cuartila, se encontrará en él lo obsceno, con danzas y canciones, gestos premeditados y risas de diversas naturalezas, al lado de sexo y violencia, uno de los actos performáticos y paródicos más grandes después de la escena de trimarción que se vieron en toda la obra. Su experiencia en el momento de su defloración la revive a través de Panucha, a la que obliga a casarse con Gitón en la ceremonia teatral. Cuartila intenta moldear la sexualidad de Panucha después de la suya. Ella recuerda sus experiencias juveniles en respuesta a las proyecciones de Encolpio. Hay evidencias en los fragmentos existentes que sugieren que el papel de Cuartila en este rito en honor al dios es como de director y no como un participante activo. En otro extremo se tiene Encolpio, quien de hecho es el único que parece estar fuera de la performance, y se puede suponer que dentro del plano de la historia creado por Cuartila tampoco está. Contrario a Silto, que llega a momentos de la historia en el que se olvida la presencia de él en alguna escena. Acerca de esto, y muy en específico del episodio de Panucha, Gill dice: mientras algunos de los personajes representan una parodia de un acto sexual y normal, y ellos mismos disfrutan de los aspectos cómicos y estéticos de lo que están haciendo, otros sirven como audiencia apreciativa de esas parodias. De parte de Encolpio hay obediencia y sometimiento aceptado y consentido ante la idea de suponerle unos poderes que de forma tácita reconoce en esta sacerdotisa y ante la que nada puede hacer. Responde de modo pasivo con tristeza y disgusto, reacción aparentemente opuesta a la esperada, la de estímulo sexual, que entrará en shock con la actitud malévola de la sacerdotisa. Encolpio se juzga superior al principio del episodio de Cuartila, alegando un motivo imposible para él, es decir, ser del virilis sexus. Este desprecio equivocado representa, en fin, un contraste e inversión humorística, ya que a pesar de esta idea que tiene, una banda de mujeres agresivamente trastornadas van a masacrar a los jóvenes y a obligarlos al sexo por medio del miedo, la violencia y las drogas. Encolpio, junto a Silto y Gitón, son verdaderos objetos en los designios de Cuartila, se transforman en fuente de energía, ya que son ellos quienes proveen el movimiento de todo el ritual. Los jóvenes quedaron indefensos, expuestos a las más diferentes prácticas ligadas a una tortura sexual. Sin embargo, es importante subrayar que no hay terror en este cuadro, sino diversión, risa, porque quienes sufren estas prácticas son también las más ignorantes criaturas.
En el episodio del matrimonio entre Panucha y Gitón, Encolpio se impresiona ante la pérdida irreversible de la inocencia, así como del lascivo entusiasmo con que la sacerdotisa arrastra al joven hacia la contemplación del juego infantil. Se estudiará a Panucha y a Gitón. Lo primero a tener en cuenta es que parece que Panucha es muy joven para el acto sexual, incluso para una sociedad como la de la antigua Roma, en la que a muy temprana edad se casaban las mujeres. Después de todo, tenía solo 7 años. Se puede percibir el absurdo por la propia protesta de Encolpio diciendo que la niña estaba fuera de la edad, y la respuesta de Cuartila, que según su caracterización como depravada, se jacta de haberse iniciado aún más joven que ella. Por lo que, tal como explica Smelling, Panucha estaría siendo víctima de una ceremonia de floración llamada Pervigilium en honor a Priapo, en la que Gitón asume el papel de la divinidad. Cuartila, llevada por la frustración, estaría compensando con ella el propio proceso de prostitución que había sufrido. Legalmente, el matrimonio en la antigua Roma estaba compuesto por 3 elementos: capacidad o connubium, consentimiento e intención. Los niños menores de 14 años y las niñas menores de 12 años no tenían connubium, es decir, capacidad, por lo que no hay duda de que la unión entre Panucha y Gitón no podría ser legalmente válida, independientemente del consentimiento o la intención de cualquiera de las partes. Se puede notar entonces que la cuestión legal no es importante aquí. El objeto de la parodia no es el matrimonio en sí, sino el matrimonio aristocrático con sus series de ceremonias y rituales. Hay un aspecto principal del episodio de Panucha que lo hace ampliamente cómico y paródico. La metáfora del acto sexual como matrimonio está literalizada. El término matrimonio significa un enlace puramente sexual, es una especie de eufemismo. El matrimonio eufemístico tiene éxito con la sugerencia de marcadamente no eufemística de Cuartila de que Panucha sea desflorada. La escena llamada al engaño del eufemismo, reduciéndolo a la connotación sexual más simple, quitándole lo sublime al lenguaje elevado del épico matrimonio. En el pasaje 25.3 se pueden examinar 2 cosas. 1, la literalización de la metáfora, porque la desviación lleva a todos a pensar en el matrimonio literal. Y 2, el uso del matrimonio como un medio para legitimar la actividad sexual femenina y como el sitio privilegiado. En la medida en que Cuartila desempeña el papel de director e incluso de guardián de Panucha, cuyo matrimonio ya revela una vaga motivación sólida sexual. Otro punto a considerar es que si el matrimonio tiene que ver con la sumisión femenina, también eso se ha desmontado, ya que las mujeres petronianas no pueden someterse de manera directa o convencional. Este episodio revela cómo una niña crece en el mundo del satiricón. Muliebris patientia en el matrimonio no es su destino, no es el final de su historia o desarrollo, sino simplemente el comienzo, una fase que superará con el tiempo. La ceremonia matrimonial de Cuartila, correcta en sus detalles, elimina la ilusión de lo que es el matrimonio y lo que se hace, revelando los aspectos ceremoniales como una mera máscara sobre una realidad más sólida y mercenaria. El matrimonio es para nada más que sexo que parece ser más importante para aquellos que facilitan la boda que aquellos que participan en ella. La edad de Panucha hace que este episodio sea incómodo para los lectores modernos y probablemente también lo fue para los antiguos. Petronio no solo se burla de temas groseros, sino también de temas importantes. En este episodio, la religión, además de servir como una coraza para dar cobertura a la realización de las más depravadas fantasías, también expresa la perversión sexual, del submundio, de la sordidez, lo que le confiere una naturaleza esencialmente experimentalista y carnavalesca. Teniendo en cuenta que la obra retrata una parte de la sociedad, Petronio subraya la absurda inmoralidad de las relaciones humanas del mundo de Cuartila, donde no hay lugar para indulgencia, bondad, clemencia, y en el intercambio de papeles que se vuelve constante, viniendo el sujeto a hacerse objeto y viceversa, los seres humanos destruyen, pero también se arruinan en su descenso. Así como el universo de Satiricón parece eternamente fuera de control, así el mundo de Cuartila parece estar en un inminente colapso que el desorden crea, pero que por medio de la performance y la parodia, Petronio denuncia de forma especial, en una negativa constructiva que parece un modo constante de no construir un mundo puramente artificial. Gracias. Gustavo Díaz, el itinerario de la metamorfosis, desentrañamiento del conflicto emocional en el poemario Rimar es amar de Oceanía Oral.
Buenos días. Buenos días. El itinerario de la metamorfosis, desentrañamiento del conflicto emocional en el poemario Rimar es amar de Oceanía Oral. Esta obra se bifurca en dos terrenos líricos. Uno se cimienta en las profundas pasiones puramente íntimas de la autora, en tanto que el otro va dirigido hacia su amor por la naturaleza guayanesa, de donde es oriunda. Para los efectos del presente trabajo tomaré como punto de partida la cueva entrañable de la poetisa. La primera parte del poemario, el objeto de estudio, se apertura con el poema Cautiva, que circunscribe la forma y el contenido, un relato de amor versificado. Dice: tu mirada me enternece, me cautiva, me enamora, día a día mi amor crece, vivo contando las horas. En esta estrofa se oye, sin duda alguna, al yo poético. Además, la inscripción del tú revela a un ente a quien dicha voz le dirige las palabras. Estamos en presencia de una mujer que sucumbió al encanto de aquel ser, dando inicio a una retahíla de ilusiones en la cual se sumerge, debido a una repentina ausencia que manifiesta de la manera siguiente: aunque te encuentres de viaje, el amor te hace presente. Mis sueños te llenan encajes, te traen a mí para verte. Lo curioso es que menciona ese viaje en un episodio onírico. Él solo aparece en sus sueños, se ha marchado. Es una forma sutil de confesar que entre ella y él ha habido un roce, una ruptura marital, y por lo tanto se puede inferir que han decidido darse un tiempo. A partir de ese viaje que trajo consigo consecuencias irremediables, la autora comienza a batallar desmoronándose y alzándose en contra de lo que fue la causa que dio muerte a aquel amor, la infidelidad. La poetisa recurre al simbolismo para ilustrar el shock de la que ha sido víctima y lo expresa bellamente en esta estrofa. Como un castillo de arenas, alguna ola barrió, por el sol andan mis penas, ¿cómo me sentiré yo? El castillo de arena lo designa como la edificación de un hogar, construido con tanto afecto, pero con el tiempo se fue derrumbando, grano a grano, hasta hallarse en la orilla del mar, tan vulnerable que fue arrastrado por la primera ola que se interpuso entre la concordia conyugal. Más adelante, en otro poema, la arena cobra un matiz diferente. Mi corazón, un desierto, sello llenando de arenas, siento una pena en el alma, se llena el alma de penas. En estos versos hay un juego de palabras dotado de ritmo, destinado a remitir a la imagen de la soledad. Con virtuosismo, describe algo tan vulgar como las dunas y lo convierte en una pieza extraordinariamente poética. La arena que se amontona, pero también las penas que la colman, que terminan por invadir su existencia, enterrándola en una montaña arenosa. Hasta entonces estaba cegada por el amor y la traición, y así lo declara. Un día me desperté abruptamente en el país perdido de los sueños, mariposa fugaz que de repente cayó sobre zarzales isleños. Aquí se identifica como una mariposa indefensa y vulnerable. Tras aletear en un mundo ilusorio, se precipitó de súbito sobre espinas y venenos. Finalmente abrió los ojos y contempló la realidad. Ahora, gobernada por el dolor y el desengaño, acusa constantemente al infiel en poemas como Te quise y Falsía, culpándolo por todas sus penas y por la agonía en la que se ha visto envuelta. En contraposición, poemas como Fortaleza y Ave Fénix tienen la suficiente fuerza expresiva que dejan entrever una transmutación en el recorrido hacia la aceptación y el amor propio. Dicha alternancia de poemas evidencia la superación del pasado, pero también se percibe una resonante existencia de lo que aún no supera, de emociones difícilmente de olvidar. La autora surge en su mundo contradictorio, dejando una estela oscilante de los altibajos de la que ha sido víctima. Recurre al desdoblamiento en estos versos para exacerbar esa culpabilidad que no se le desprende de su fuero interno. Dice: torpe, has sido solo una torpe, pues no hay mujer que soporte lo mucho que te ha engañado. Torpe, torpe y mil veces torpe, porque no te diste cuenta que murmuraba otro nombre. En este caso, la palabra torpe resuena como un eco que la persigue y la mantiene atada. Es como si se mirase ella misma al espejo, prorrumpiendo en improperio, pero claro está, a la mujer del pasado. Se habla a sí misma en retrospectiva, se adentra en su propia conciencia y reflexiona sobre el ayer. En un intento por seguir una línea dialógica, personifica y le confiere vivacidad a un órgano vital, usándolo como vocativo. Dice:
Ya una vez por amar tanto, te incendiaste, corazón, y aunque te apagué con llanto, solo cenizas quedó. En el poema Luz Propia establece una paradoja fascinante sobre el claroscuro. Tu brillar fue una quimera, y no sé de qué te asombras. La luz que alumbra hacia afuera tan solo proyecta sombras. Esa luz sombreada que ella alude ilustra las mentiras, un foco que en vez de iluminar no hizo sino sumirla en la oscuridad. En este sentido también configura metáforas, haciendo alusión a la noche como el desvelo y el desasosiego, mientras que el día lo metaforiza como el renacer y la liberación, instaurando así una frontera entre la persona que fue y la que es ahora. Hemos descubierto a una mujer que germinó en medio de los desengaños, que se transmutó en el tiempo. Pasó de ser una oruga encerrada para sufrir la metamorfosis de su vida y emerger como una mariposa en aras de emprender el vuelo hacia nuevos rumbos. Ya la angustia quedó atrás y ahora solo hay espacio para disfrutar la alegría de la vida. La poetisa culmina la serie de poemas con Volveré a amar, como un enunciado interrogativo. El tiempo y el amor, buena pareja. El amor no transporta hacia el futuro, subiendo hacia la luz, deja al oscuro, y el tiempo se olvida lo que se deja. Voy a hacerse tal vez ya más cercano, todo puede pasar, nada me extraña. El tiempo su correr de luz me baña, y el calor del amor tiende su mano. Su composición poética es una armonía reveladora, casi un canto, que articula desde un contraste marcadamente pasional, el amor y el desamor, y nos sumerge, a través del ritmo de sus palabras, a conocer la intensidad de sus vivencias. Gracias.